Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy hago este pequeño extra entre semana para colgaros la portada del organizador de documentos de viaje. A ver, sé que a todos os ha gustado mucho el conejito, pero ya no tenía conejitos y he aprovechado esta tilda que tenía. Así es que espero que os guste y vamos a ello. Voy a explicar de nuevo para hacer esto y voy a aprovechar esta pieza para hacerme una funda para la agenda. El conejito que puse en la otra, eso es de un panel que tenía y pues obviamente ya no tengo más igual, tengo otros diferentes, pero no me gustaban mucho para este proyecto. Y me quedaba una carita de tilda que ya utilicé en el alfiletero triangular y dije, mira, pues la voy a aprovechar porque es una monada. Lo único que yo como esto lo voy a aprovechar para hacerme una funda para la agenda, que me coinciden las medidas, pues la voy a poner así, lógicamente para que quede en vertical. Entonces, os cuento las piezas que vamos a necesitar. Esta, que es la central, la vamos a llamar pieza A y tiene 18 por 18. Luego tenemos estas 4 de aquí, que las vamos a llamar pieza B y son de 18 por 4. Y son 4 piezas. Luego tenemos esta, que sería la pieza C, que esta mide 27 por 4 centímetros, que era la que iba aquí abajo. Esta central, que sería la D, esta mide 27 por 5 centímetros. Y luego estas que hacen la trasera, todas en rayitas, estas piezas vamos a necesitar 9, van a ser las piezas E y miden 22 por 5 centímetros. Aparte vamos a necesitar una pieza de foamizado, que ya lo tengo aquí, para hacer luego el acolchado, que va a tener 27 por 42. Este es para hacer exactamente el tamaño del organizador de viaje que hicimos en el vídeo anterior, ¿de acuerdo? Si vosotros quisierais adaptarlo a vuestro tamaño, por ejemplo, hacer una pieza más grande, pues siempre le podríais añadir otras tiritas así hacia afuera, y así ya podríais agrandar la pieza. Así es que vamos a empezar con ello. Lo primero que voy a hacer es coger la pieza central y le vamos a acolchar el motivo que hayamos escogido. Yo esto lo voy a hacer con acolchado libre, entonces os cuento un poquito. Para el acolchado libre ya os expliqué cómo hacerlo en el tutorial del collage textil. Entonces vamos a poner la pata de acolchado y yo lo que hago para acolchar esto es ir siguiendo los contornos del dibujo e irlo como dibujando. Luego también pues bueno, le dibujaré ciertos motivos del dibujo. Esto es como os comenté con el tema del collage, es práctica. Que no se os da muy bien el acolchado libre y no queréis arriesgaros, pues podéis coger una piecita como esta, le podéis hacer si queréis un dobladillo muy finito, ponerlo como una aplicación o recortar la muñeca y ponerla como una aplicación sencillamente, o dejarlo así cuadradito y ponerle alrededor una cinta, cualquier cosa para que decore. Eso ya a vuestro gusto. Yo esto lo que voy a hacer es hacerle en acolchado libre. Entonces para ello lo que vamos a hacer aquí es centrar muy bien la pieza, que nos quede justo la misma medida en ambos lados y arriba y abajo igual, que nos quede la misma medida desde el dibujo hasta el borde de la tela. Pues esto ya lo he acolchado. Y ahora lo que voy a hacer es recortar la tela. Esto, en caso de que lo hagáis así, de que hagáis este tipo de labores de acolchado, siempre primero se cose y después se recorta la tela. Nunca lo hagáis al contrario, porque si no, coserlo os va a costar muchísimo trabajo. Bueno, pues este está, lo vamos a planchar ahora un poquito y lo tenemos listo. Este ya le tenemos, ahora le vamos a coser las piezas B, que son 2 de un color y 2 de otro. Primero vamos a ponerlas oscuras, entonces colocaremos una aquí y otra aquí.
aquí. A toda esta pieza le hemos dejado, a todas las piezas tienen 1 centímetro de margen de costura, por lo tanto, acordaos de respetarlo. Recordad lo que os digo siempre, si os cuesta mucho trabajo respetar el margen de costura, dibujadlo para que cosáis por la línea, ¿de acuerdo? Pero es muy importante que respetéis los márgenes de costura que dejáis a las piezas. Sobre todo lo primero, para que cuadren todas las piezas, nos cuadren las medidas sobre el soporte, necesitamos ser muy pulcros con los márgenes de costura que dejamos. Ya lo tenemos cosido, vamos a abrirlo bien hacia afuera. Ahora vamos a coser las otras dos piezas B, que va a ser una aquí y la otra aquí. Le vamos a coser al borde de las otras dos a 1 centímetro también de margen de costura. Ya tenemos esta, ahora le vamos a coser la pieza C, que era esta de 27 centímetros por 4. Como veis, esto queda un poquito más largo, está preparado para ello, para que os quede un poco más largo. ¿Por qué? Porque si os metéis en las costuras demasiado hacia adentro, lo que luego no quiero es que os falte tela, entonces siempre este tipo de piezas se calculan un pelín más grandes. Entonces ahora vamos a colocar esta aquí, eso sí, esta hay que colocarla aquí bien centrada, que nos sobre lo mismo por los dos lados, ahí. Y la vamos a coser aquí también a 1 centímetro. Una vez tenemos esto, lo vamos a dejar a un lado y vamos a empezar a montar estas. Este tipo de piezas os recomiendo que siempre las tengáis ordenadas para que cuando las vayáis a coser lo tengáis claro, la posición en la que las vais a poner, ¿de acuerdo? Y en este caso, que van un poco como haciendo una repetición, pues es importante tenerlas colocadas. Entonces empezamos por aquí. Esta sería derecho de la tela con derecho de la tela y vamos a coser a 1 centímetro. Es importante que tengáis muy claro el orden correcto de las piezas para que luego no las coloquéis al revés y ya se os varíe el orden de las piezas. La siguiente va a ser esta, la colocaremos aquí también y vamos a coser a 1 centímetro de margen. Ya tenemos la siguiente, ahora la siguiente que nos toca. Así vamos a ir cosiendo todas las piezas. Bueno, ya tenemos esta pieza preparada y la he planchado dejando todos los dobladillos abiertos. Ahora es el momento de que unamos ya estas tres piezas. Aquí le voy a hacer ahora un recorte porque aunque os dije que las piezas son todas de 22, claro, yo he aprovechado trozos de tela que tenía, entonces hay algunos que son de 22, otros que son de 22 y medio, otros de 23, como veis en este aquí queda un piquito, entonces ahora ya lo voy a cortar y a dejarlo todo recto. También es muy importante cuando hacemos unión como este tipo de piezas y luego le vamos a coser una pieza entera así, es muy importante dejar todo esto bien afinado, o sea, recortar todos estos pequeños salientes para que la pieza quede perfecta y al colocar esta luego no se nos quede ninguna tela más cortita. Vamos a hacer el corte, a dejar todo perfecto. Vamos a unir las piezas, uniremos esta aquí. Aquí siempre tened mucho cuidado, como pasó aquí, que esta pieza nos quede muy bien centrada y que quede el mismo sobrante aquí por ambos lados. Lo vamos a unir así y vamos a coser a 1 centímetro. Aquí también, y vamos a hacer lo mismo, lo voy a poner así para que lo veáis. Vamos a colocar esta pieza, a centrarla y a dejarla aquí los mismos sobrantes. En esta parte le voy a dejar las costuras hacia adentro.
Tenemos la pieza terminada, como veis es súper sencilla de hacer. Ahora vamos a adherir la pieza al foamizado, que mirad, como veis, ¡uepa!, solamente nos ha sobrado aquí un poquito en los lados, el largo nos ha quedado totalmente perfecto. Voy a darle un adhesivo, en esta ocasión le voy a dar un adhesivo en spray para ahora hacerle el acolchado. Importante cuando vayamos a utilizar este tipo de pegamentos es colocar un papel debajo para que no manchemos la mesa o la superficie sobre la que estemos trabajando. Lo bueno que tienen estos pegamentos, bueno, este que voy a utilizar es un pegamento temporal, y lo bueno que tienen es que también son removibles, o sea, cuando estéis colocando la pieza, si no os queda bien colocada, la podéis levantar y volver a adherir sin ningún problema. Le vamos a dar una capa de spray pulverizando como a unos 20 centímetros del foamizado y pegaremos la tela. Lo que os digo, ¿veis? Si os queda un poquito torcida, la podéis levantar sin ningún problema y volver a adherirla. Así la vamos a dejar toda bien pegada y bien colocada, y cuando estemos contentos con el resultado, seguimos. Como veis, ha sobrado un poquito de tela, pero hasta el final no la voy a recortar. Y ahora lo que voy a hacer es el acolchado. Os cuento, sabéis que por ejemplo en esta parte dejamos los dobladillos hacia afuera, estos hacia allá y estos hacia acá. En esta parte el dobladillo quedó hacia afuera, aquí los dejamos los dos metidos hacia adentro, y en esta parte dejamos los dobladillos abiertos. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando hacéis patchwork, porque según donde hayáis dejado los dobladillos es donde daremos la costura de acolchado. Entonces, en esta parte central, como dejamos los dos dobladillos hacia adentro, daremos una puntada aquí y otra puntada aquí, al borde. En esta parte, como dejamos los dobladillos hacia arriba, daremos una costura aquí, que será sobre los dobladillos que están debajo, y otra aquí, que también será sobre los dobladillos. En este lado haremos exactamente lo mismo. En esta parte, como el dobladillo de la tela quedó hacia afuera, pues daremos la costura aquí, a la orilla. Y en esta zona, como dejamos las costuras abiertas hacia ambos lados, le vamos a dar una costura a cada lado de la costura anterior, ¿vale? Una aquí, 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 aquí. Todas estas costuras se hacen al borde, como a 1 milímetro más o menos del borde de la costura. Luego, en esta parte, aprovechando los lunares que tiene la tela, lo que voy a hacer es una especie de acolchado en rombo. Voy a ir cosiendo siguiendo los lunares directamente y voy a hacer unas costuritas así y así. La muñeca no la voy a tocar, o sea, voy a acabar de acolchar justo al borde de la muñeca y aquí también, para que ella quede como con un poquito de volumen y resalte un poquito más. Así es que nada, voy a ir acolchando y ahora os enseño el resultado. Ya tengo acolchada la pieza y bueno, como veis, aquí le he hecho los rombitos que os comenté, aprovechando los puntitos de la tela. Y nada, pues cada línea tiene su acolchado sobre la costura, como os comenté, y en esta parte de aquí tiene dos, uno a cada lado. Espero que os haya gustado la labor de hoy, que os animéis a hacerla, y nos vemos, si todo va bien, el domingo. Que tengáis una feliz semana. Chao.